Era una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo parece llorar los recuerdos del tiempo. Don Ernesto, un hombre de cabello blanco y pasos cansados, estaba en su sala, rodeado de cajas viejas que había decidido ordenar. Sus manos temblorosas abrían carpetas, álbumes y sobres que guardaban toda una vida. Fotografías en blanco y negro, cartas de familiares, boletos de cine de los años 70. Y entonces, entre papeles amarillentos y doblados por el tiempo, encontró un sobre que le hizo detenerse. Un sobre con su letra. Un sobre que nunca fue enviado. Lo abrió con cuidado, y dentro estaba aquella carta, una carta escrita hacía más de 50 años. En cuanto la sostuvo, su corazón golpeó con fuerza. Era la carta que escribió para Clara, la joven que había amado en silencio. Cerró los ojos y, como si la lluvia de afuera lo arrullara, comenzó a viajar en el tiempo. Ernesto volvió a tener 20 años. El barrio donde creció estaba lleno de risas de niños jugando en la calle, el sonido de los vendedores ambulantes y el aroma del pan recién horneado. Fue en ese barrio donde la conoció. Clara había llegado con su familia a vivir en la casa de al lado. Recuerda perfectamente el día en que la vio por primera vez. Llevaba un vestido sencillo color azul, el cabello suelto y una sonrisa que iluminaba hasta las paredes más grises. Se saludaron tímidamente al principio, pero pronto comenzaron a coincidir en pequeños momentos. En la tienda de la esquina, en la plaza los domingos, en la biblioteca del colegio. Clara tenía un brillo especial en los ojos, un entusiasmo por la vida que contagiaba. Él, en cambio, era reservado, más observador que parlanchín. Sin embargo, cada palabra de ella, cada gesto, cada risa, se grababa en su corazón. Pasaron meses, y la amistad creció. Paseaban juntos, compartían sueños bajo los árboles del parque, hablaban de lo que querían ser en el futuro. Clara soñaba con viajar, con conocer ciudades, con escribir libros. Ernesto soñaba con ella, pero nunca lo dijo. Y fue en esa época, una tarde en la que Clara le contó emocionada que había sido aceptada en la universidad de otra ciudad, cuando Ernesto sintió que el tiempo se le acababa. Esa misma noche, sentado frente a su escritorio, escribió la carta. La carta era sencilla, pero profunda. Le confesaba lo que sentía, le hablaba de cómo la admiraba, de cómo había cambiado su vida desde que llegó al barrio. Le decía que no quería perderla, que la apoyaría en sus sueños, pero que deseaba que supiera que él la amaba. Cuando terminó de escribirla, la guardó en un sobre. Al día siguiente, la tuvo en sus manos mientras se dirigía a la casa de Clara. Pero justo en ese momento, la vio salir, llena de maletas, abrazando a sus padres y despidiéndose de vecinos. Su corazón se detuvo. Pensó en acercarse, en entregarle la carta en ese instante, pero el miedo lo paralizó. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si se reía? ¿Y si se marchaba sin responder? Ernesto retrocedió. Se guardó la carta en el bolsillo y, con ella, guardó también todo lo que sentía. Clara se fue, y con ella se fue también la oportunidad de un amor que pudo ser. Los años corrieron como agua entre las manos. Ernesto continuó con su vida. Trabajó duro, formó una familia, crió a sus hijos, construyó un hogar. Fue feliz, sí, pero siempre con una sombra en el corazón, la pregunta eterna de qué habría pasado si hubiera entregado aquella carta. Clara se convirtió en un recuerdo lejano, una fotografía mental que de vez en cuando aparecía en sueños. Nunca supo qué fue de ella. Y ahora, tantos años después, con la casa vacía y el silencio como compañero, ese sobre había regresado a sus manos. Don Ernesto, con la voz temblorosa, comenzó a leer la carta en voz alta. Mientras las palabras escapaban, las lágrimas surcaban sus mejillas. Cada frase era un pedazo de juventud, un pedazo de vida no vivida. Cuando terminó, se quedó en silencio largo rato, con el sobre apretado contra el pecho. Y entonces tomó una decisión. Tal vez era tarde, tal vez no tendría sentido, pero sentía la necesidad de encontrar a Clara y, por fin, entregarle esa carta. La búsqueda no fue fácil. Ernesto visitó su antiguo barrio, habló con vecinos, preguntó por la familia de Clara. Muchos ya no estaban, otros apenas recordaban. Pasaron semanas de llamadas, de visitas a oficinas y registros. Hasta que, un día, encontró una pista. Alguien le dijo que Clara vivía en un pueblo cercano, en una casa con un jardín lleno de flores. El corazón de Ernesto se aceleró. Preparó un pequeño viaje y, con la carta en el bolsillo, partió hacia ese destino. Cuando llegó, la vio. Allí estaba Clara,
una anciana de cabello canoso y mirada serena, sentada en el jardín de su casa, regando las plantas con calma. El tiempo había pasado, sí, pero en sus gestos aún quedaba algo de aquella joven que tanto había amado. Ernesto se acercó lentamente, con el corazón desbordado. Clara, dijo con voz entrecortada. Ella levantó la vista y lo miró. Por un instante, el tiempo se detuvo. ¿Ernesto?, preguntó, sorprendida. Se miraron en silencio, como si reconocieran en el alma lo que el tiempo no había borrado. Él le extendió la carta. Esto debí darte hace más de 50 años, susurró. Clara la tomó, la abrió y comenzó a leer. Sus ojos se humedecieron. Cuando terminó, lo miró con ternura y le dijo: yo también te quise, Ernesto. Siempre me pregunté qué habría pasado si tú hubieras dicho algo. El silencio que siguió estaba lleno de lo que pudo ser y de lo que todavía era, un cariño eterno, aunque diferente. Esa tarde caminaron juntos por el jardín, recordando anécdotas, compartiendo risas y lágrimas. No podían recuperar el tiempo perdido, pero habían recuperado algo más valioso: la verdad, la sinceridad, la certeza de que el amor, aunque guardado en silencio, siempre había existido. Esa noche, Ernesto volvió a su casa con el corazón más ligero. La carta había cumplido su propósito, aunque llegara medio siglo tarde. Y mientras miraba el cielo estrellado, pensó: nunca es tarde para decir lo que llevamos en el corazón. Porque incluso una carta olvidada, entregada en el ocaso de la vida, puede cambiarlo todo.